Ahora, pues fíjate que otro tema que me pareció también muy importante, a reserva de que quieras mencionar otras cosas, hoy se habló de la cuestión de la inversión, se habló de la cuestión de las inversiones extranjeras, lo que le llaman la inversión extranjera directa. ¿Te acuerdas que mencionaron que hay una inversión de aproximadamente 27.500 millones de dólares? Pues fíjate que como anduve yo también un poquito atareado en la mañana, no me percaté si dijeron exactamente hacia qué áreas económicas, si era hacia turismo, hacia industria o qué, pero lo importante es el hecho de que esté llegando la inversión, cosa que ha sido pues sumamente criticada por los gobiernos no por los gobiernos, perdón, por los opositores al gobierno. Ha sido criticado el hecho de que Andrés Manuel no sabe manejar la economía, cosa que ha quedado de manifiesto que no es cierto. Ha demostrado el presidente con cosas muy concretas como es el programa de austeridad, luego con la cuestión de no endeudarse, con la cuestión de destinar el recurso económico, es decir, los apoyos sociales, hacia quien en realidad lo necesita y no endeudarse para darle ese dinero al empresario, el que siempre era el que ganaba. Entonces yo creo que son acciones muy concretas que han mostrado la eficiencia en el manejo de la economía, cosas que se habían abandonado porque durante mucho tiempo se había insertado en la sociedad la idea de que era mal que el gobierno pues manejara esas políticas. Sí, durante mucho tiempo se lanzaron contra la cuestión de los subsidios, se lanzaron contra la cuestión de la economía, de la economía interna, y se manejó durante mucho tiempo que lo ideal era dejar que la economía se manejara solita, que los empresarios, los inversionistas llegaran a México, se les daban todas las facilidades, no pagaban impuestos y pensaban que de esa manera, solito, solito, iba todo esto a permear hacia el resto de la sociedad. Es decir, darle todas las facilidades, que lleguen los empresarios extranjeros, las cadenas internacionales, y ellos de manera, digamos, de buena gente, iban a dar grandes salarios, iban a contratar a mucha gente, y todo eso iba a reflejarse en la economía de la sociedad, cosa que ya vimos que no ocurrió porque pues de entrada no pagaban impuestos y luego enseguida pues sí contratan a personal, pero pues nada más para los puestos de más abajo. Los puestos medianos o de alto nivel, las empresas extranjeras se traen a su propio personal. Acá en Querétaro fue muy comentado, muy criticado, incluso hasta, como suele decirse, como dice el presidente, eso sí calentaba, hervía la sangre, ¿no? De ver cómo se salió a la luz cómo empresarios, creo que eran coreanos, cómo maltrataban a sus empleados mexicanos, incluso lanzándoles patadas de artes marciales, ¿no? Y daba coraje porque uno decía, eh, pues ese mexicano, ¿por qué no se defendió? Sí, pues bueno, ya cuando uno lo analiza bien, pues dice uno, pues porque tiene miedo de perder su empleo y de su empleo depende la manutención de su familia. Pero cuando uno veía esas escenas, uno decía, ¿cómo me gustaría haber estado allí para haber actuado? Y pues ese es el panorama, ¿no? Cuando se habla de inversión extranjera, ¿no? Cómo vienen y abusan del mexicano. Ahora es una cuestión diferente. Yo creo que el presidente de la República ha dado muestras demasiado claras de que ya no se trata de un gobierno débil, ya no se trata de un gobierno al servicio de empresarios extranjeros,
y mucho menos al servicio de gobiernos extranjeros. Ha dado muestras palpables el presidente Andrés Manuel de que ya es diferente. Tan es así que ha sido capaz de hacer que los empresarios que no pagaban incluso desistan de meter algún recurso jurídico para no pagar sus impuestos. Y así bajita la mano les va diciendo, pues no les va a quedar de otra, pueden meter recursos, pero al final el gobierno de México no va a ceder, y salvo que de plano sea una cosa muy, 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 pues desvergonzada, ¿no? Y que los jueces les den la razón, pues a lo mejor la libran de pagar, pero en cuanto dependa del gobierno federal, pues los grandes empresarios van a pagar sus impuestos y ya no se les van a regresar sus impuestos como antes. Entonces yo creo que es bueno porque, pues supongo yo que los empresarios que están ahorita decidiendo venir a México ya saben, ya saben a lo que se atienen, ya saben que no va a haber componendas y que van a tener que pagar impuestos, que no se les van a condonar, que no se les van a regresar los impuestos. Y pues también ya el panorama en cuanto a salarios también ya es diferente. Si bien no es todavía el salario mínimo lo que debiera ser, porque pues en la Constitución dice que los salarios deben de ser suficientes pues para que el trabajador tenga una vida plena, una vida en donde alcance a cubrir no solamente sus necesidades básicas, sino incluso el sano esparcimiento. Todavía no se llega a ese nivel, pero pues ojalá y el gobierno del presidente Andrés Manuel y el que le sigue no bajen la guardia y sigan elevando el salario mínimo hasta que ese salario mínimo pues sea el salario que efectivamente se pague pues en cualquier empleo. Porque pues sí, sabemos que una cosa es el salario mínimo y otra cosa es el salario real, devengado, como suele llamársele por ahí, ¿no? Eh, pero ojalá y pronto ese salario mínimo sea el que reciba el trabajador, y además el que le cubra todas sus necesidades. Como ya lo dije, incluyendo la posibilidad del sano esparcimiento, porque pareciera ser que durante décadas pues los gobiernos nos condenaron a renunciar no solamente a lo más elemental, sino a otras cosas, como eso es precisamente eso, ¿no? Pues el esparcimiento sano, la cultura, el deporte,